¿Qué diferencias hay entre la versión actual y la versión anterior de Poppy Playtime Chapter 2? Vamos a verlo. ¡Let's go! Primero tenemos una situación con las texturas al inicio de la partida, donde en la 2.0 no encontramos las texturas que teníamos en la anterior versión, donde ahora tenemos paredes cuadriculadas. En la zona donde aparece Poppy también nos faltan las texturas de las paredes anteriores. En la nueva versión nos encontramos que al restablecer la energía continuamos con la pérdida de texturas a lo largo del pasillo antes de que Poppy fuese atrapada por Mommy. En la zona luego del tobogán tenemos esta sección cuyas paredes tampoco cuentan con las texturas que teníamos en la versión anterior. El pasillo donde nos encontramos a Mommy por primera vez se encuentra más oscuro en la nueva versión, con el brillo al máximo si lo comparamos con la versión anterior. En ambas versiones prevalece el bug donde puedes conservar la mano roja sin importar que Mommy te la haya quitado. El piso antes de entrar a la Game Station sigue parpadeando, pero antes era de color amarillo y ahora pasó a ser de color gris. El cartón de Mommy tiene problemas en las texturas del botón, ya que antes era de color rojo y ahora es de color negro. La entrada por donde vinimos carece de las texturas que tenían las paredes de la versión anterior. En la nueva versión, los letreros correspondientes a la memoria musical, estatuas y Waka Woggy presentan también el bug de las texturas, impidiendo saber de cuál juego se trata cada uno. Esto también se repite con el letrero de Mommy, las cuales tampoco aparece en la nueva versión. Las escaleras de la nueva versión les faltan los colores correspondientes a cada juego, siendo amarillo la memoria musical, rojo para Waka Woggy y morado para las estatuas. El cuarto donde nos observa Mommy en la nueva versión ahora es más oscuro que antes. El botón del cartón de Bron no tiene la textura correcta, ya que antes era de color rojo. Las paredes en la zona de juguetes rechazados tampoco tienen las texturas correctas de la anterior versión. Los pasillos antes de regresar a la Game Station tampoco disponen de las texturas adecuadas. En la nueva versión también les faltan las texturas de la anterior versión, situado en el pasillo antes de entrar al juego. El cuarto de observación de Mommy también les hace falta la textura de esa zona. Para la nueva versión el almacén tampoco contiene las texturas correspondientes. Tenemos texturas faltantes en el pasillo antes de jugar a las estatuas en la nueva versión. Todos los cuartos de observación, incluyendo la de Mommy en estatuas, tampoco cuentan con las texturas de las anteriores versiones. Dicha situación se vuelve a repetir cuando salimos de estatuas, las cuales en todo el trayecto mientras subimos por las fábricas a estas paredes carecen de las texturas que sí tenían en la versión anterior. El botón del cartón de Catbee también presenta problemas de texturas en la nueva versión. Misma situación ocurre también con el botón del cartón de Boggy-Bot. Podemos apreciar que en la nueva versión tampoco tenemos las paredes con sus respectivas texturas en la zona donde Mommy nos ataca. En la nueva versión, la textura de ladrillos que teníamos en la versión anterior fueron removidas en la zona oscura. Las texturas de ladrillos también las removieron en la zona final, todos los ladrillos hasta arriba. Como podrás haberte percatado, esta actualización no tiene grandes novedades, pero sí le hace falta las texturas anteriores. No sabemos si se trata de un error o si se hizo para temas de optimización, ya que en la descripción de cambios no menciona nada sobre una optimización de texturas, por lo que quizás se trate de un error. Recomiendo que si quieres preservar las texturas que tenías, trata de mantenerte en la versión en la que estás, o si no, esperar si hay noticias sobre una próxima actualización, las cuales al momento de hacer el video no ha habido declaraciones al respecto. Y ese sería el video con respecto a las diferencias entre ambas versiones. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Independientemente de la versión que se trate, siempre debes sonreírle a Mommy.